palabra el asambleísta José Vallejo. Gracias, presidenta. Saludos a los colegas legisladores, a los ciudadanos que siguen este debate y a los medios de comunicación. En ocasiones nosotros sentimos que el debate se reduce a cifras cuando hablamos de la proforma presupuestaria. Sin embargo, es importante tener presente que este debate tiene que ver también con números que representan un mayor o menor acceso a la salud, a la educación, a la seguridad para todos y para todas. Las variaciones en el presupuesto significan más o menos empleo, significan tener la capacidad de responder a los fenómenos naturales o luego lamentar pérdidas que pudieron evitarse. Recordemos siempre que para la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, lo público es la única alternativa de salud, educación y seguridad con la que contamos. La proforma 2024, que fue remitida a la Asamblea Nacional el 20 de febrero, tienen errores que sin duda debe corregirse, pero también tienen la impronta de ese ADN del desmantelamiento del Estado vía desinversión pública, propio de los dos anteriores gobiernos, que debe eliminarse. En un acto de responsabilidad con el país y nuestros mandantes, es necesario que el Ejecutivo incorpore en la proforma los efectos de las leyes que ya hemos aprobado en esta Asamblea Nacional. Es preocupante, por decirlo menos, que los supuestos de la proforma 2024 no consideren el incremento del IVA o las contribuciones especiales temporales. Aquellos ingresos claramente modifican las decisiones sobre la política fiscal y nosotros, primera función del Estado, requerimos de esa incorporación para poder adoptar una postura. Como un ejemplo, en el marco del debate se habló sobre el incremento del IVA. Incluso el ministro de Finanzas señalaba que esta recaudación llegaría a los 1.306 millones de dólares. Si consideramos este ingreso, significaría, por ejemplo, una asignación más importante a las universidades a través de FOPEDEUPO. Se establece también que podríamos incorporar en este incremento del IVA una medida que podría reducir el déficit fiscal, o si se modificaría el plan de endeudamiento y posiblemente también se podría pensar en incrementar el plan de inversiones. Es doloroso y preocupante que el gobierno proyecte destinar en el 2024 un 400% más para la amortización de la deuda pública que para la inversión. Duele volver a esos modelos donde el pago de la deuda se prioriza por encima de las necesidades, el dolor y el abandono que sufre el pueblo ecuatoriano. Y además es contradictorio que mientras el presidente renueva el estado de excepción por conflicto armado interno, en la proforma que debatimos se produzca una reducción del 41.3% del presupuesto del programa de alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, en un escenario de conflicto armado interno, el gobierno propone quitarle más de 21 millones de dólares a las Fuerzas Armadas del programa que les permite equiparse para enfrentar las distintas amenazas. Y en este mismo orden de ideas, ¿cómo puede tener sentido que en un escenario del fenómeno del Niño y el posfenómeno, el programa de prevención, mitigación de riesgos de la Secretaría de Gestión de Riesgos se le quite más de 63 millones? En otras palabras, un programa que puede servir para prevenir y mitigar los riesgos de lo que está viviendo el país y sus efectos colaterales, el gobierno propone reducir un 86.10% del presupuesto. Me preocupa además que el programa de participación ciudadana y control social se le disminuya en comparación al 2023 más de 31 millones, es decir, se reduce en un 88% de su presupuesto. ¿Cómo o en qué condiciones va a operar esa entidad? En verdad que existen incrementos importantes, sin embargo no hay que olvidar lo que en esta misma asamblea se ha dicho, que el fenómeno de la inseguridad se lo combate con mayor inversión social. Parecería que de lejos el combatir los fenómenos sociales que ahora mismo padece el país, lo que se intenta desde el presupuesto es ser un cortafuegos temporal. Y digo esto porque de los 189 programas que presenta la proforma, en 136 programas se reduce el presupuesto.
en 50 programas se incrementa y en 3 se mantiene igual en relación al 2023. Es decir, el 71.95% de todos los programas tienen reducciones presupuestarias. Y creo importante señalar que la Proforma no cumple la regla fiscal de que los egresos permanentes se financien con ingresos permanentes. Esta Proforma pretende actuar con la excepción de que los ingresos permanentes se financien excepcionalmente por ingresos no permanentes y operaciones de financiamiento. O sea, lo que busca la Proforma es que, como no existe equilibrio, entonces hay que echar mano del endeudamiento. Vale aquí señalar que en los tiempos del gobierno de la Revolución Ciudadana siempre se respetó el límite de endeudamiento, que en esos tiempos era del 40% del PIB. Pero ahora me pregunto, ¿en dónde estarán aquellos que se golpeaban el pecho y presagiaban un cataclismo económico por el límite de endeudamiento? ¿O qué dirán ahora cuando en el anexo 10 de la Proforma o en el denominado Plan de la Reducción de la Deuda se establece que la deuda total pública es de 60.806 millones? Es decir, colegas legisladores, la deuda total pública equivale al 50.85% respecto del PIB para el 2024. Solo por ponerlo en perspectiva histórica, la deuda total pública este año habría pasado en 10.85% el límite de endeudamiento. Dejo este dato para la memoria colectiva y los archivos de la historia. Y en definitiva, colegas legisladores, por una necesidad técnica del presupuesto y por un acto de justicia con los sectores que van a ser afectados por las reducciones presupuestarias de esta Asamblea, debe observar la Proforma presupuestaria y presionar de manera conjunta para que el presidente realice los cambios que el país y la ciudadanía necesita. Señor Noboa, no olvidemos que el presupuesto general del Estado es una herramienta también de política económica y que en vez de lanzar billetes en una fiesta privada, lance política pública a través de un presupuesto para la gente y no un presupuesto para la deuda. Gracias. Tiene la palabra el legislador Rafael Dávila.